Estaba sentada en la cocina, observando a mis hijos jugar en la habitación de al lado. La luz del sol tocaba suavemente sus rostros y sus risas llenaban la casa. Debería haberme sentido feliz. Tenía un hogar, una familia, una carrera exitosa. Pero dentro de mí crecía un vacío que no podía explicar ni siquiera a mí misma. Este vacío se había vuelto especialmente notorio en los últimos tiempos, y no podía sacudirme la sensación de que algo importante se deslizaba fuera de mi vida. Mi esposo, Javier, era un hombre maravilloso, amoroso, atento, confiable. Llevábamos más de 10 años juntos, y durante ese tiempo nunca me había dado una razón para dudar de él. Pero nuestra relación se había vuelto predecible gradualmente, y los momentos de verdadera cercanía eran raros. Vivíamos como muchas otras parejas, cuidando a los niños, planeando vacaciones, trabajando, pero sentía que nuestras vidas se habían convertido en una rutina. Esto se hizo aún más claro en una de las fiestas de la empresa. Había estado trabajando en la compañía durante varios años y conocía bien a casi todos mis colegas. Esa noche, justo cuando estaba a punto de irme, Alejandro, un empleado joven y ambicioso al que solo había visto unas pocas veces antes, se me acercó. Era mucho más joven que yo, pero su carisma y facilidad me llamaron la atención de inmediato. Hablamos sobre el trabajo, sobre nuestras vidas, y sorprendentemente, me resultó fácil estar con él. Su energía era contagiosa, y en su presencia, de repente me sentí viva. No pude evitar notar cómo sus ojos se detenían en mí un poco más de lo necesario, y cómo su sonrisa se volvía cálida y personal. Me fui de esa fiesta con la sensación de que algo había cambiado. Algo que no podía entender del todo, pero que sentía dentro de mí. Una pequeña chispa que encendió un fuego largamente olvidado. No sabía entonces que esa noche sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Después de esa fiesta, no podía sacar a Alejandro de mi mente. Al principio, intenté convencerme de que solo era un truco de mi imaginación, que simplemente estaba cansada y estresada. Pero con cada día que pasaba, estos pensamientos se volvían más persistentes. Alejandro comenzó a aparecer en mi vida con más frecuencia. Nos encontrábamos en la oficina, intercambiábamos miradas durante las reuniones. Accidentalmente nos encontrábamos cerca el uno del otro durante el almuerzo. Cada uno de estos encuentros despertaba en mí una ligera emoción, algo que no había sentido en años. Un día, él sugirió que almorzáramos juntos. Fue completamente inocente. Simplemente fuimos a una cafetería local donde nuestros colegas solían comer. Pero en lugar de la conversación habitual sobre el trabajo, hablamos sobre nuestras vidas. Le hablé de mis sueños, enterrados bajo el peso de la vida diaria, de lo difícil que era ser la madre, esposa y empleada perfecta todo a la vez. Alejandro me escuchaba atentamente, y en sus ojos vi comprensión. Él me habló de sus ambiciones, de cómo quería tener éxito sin perderse a sí mismo en el proceso. Sus palabras resonaron con mis propios sentimientos. Sentí que se formaba un vínculo invisible entre nosotros, y eso me asustaba tanto como me atraía. Con cada nuevo almuerzo, con cada nuevo encuentro, nuestra conversación se volvía más personal. Hablábamos de cosas que nunca podría discutir con Javier. Alejandro encarnaba todo lo que había perdido en mi vida: juventud, libertad, espontaneidad. Cada encuentro con él era como un soplo de aire fresco, pero sabía que estaba jugando con fuego. Entendía que estaba empezando a arriesgar todo lo que tenía, pero no podía detenerme. Era un juego peligroso, y ya estaba demasiado inmersa para retirarme sin pérdidas. Recuerdo ese día vívidamente cuando todo fue demasiado lejos. Alejandro sugirió que pasáramos el fin de semana juntos en un hotel apartado en la costa de la Costa Brava. Al principio, dudé, cuestionando mi decisión, pero luego cedí. El sentimiento de anhelo desesperado por escapar de mi vida rutinaria ganó. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Sentía que necesitaba algo más de lo que tenía, y Alejandro parecía ser exactamente lo que necesitaba. Llegamos al hotel el viernes por la noche. El lugar era perfecto, tranquilo, aislado, con una vista del mar que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Sentí una mezcla de emoción y culpa, pero cuando Alejandro tomó mi mano, olvidé todo. En su presencia me sentía viva, deseada, necesitada. Ese fin de semana se convirtió en un oasis para mí, donde podía escapar de todo y simplemente ser yo misma,
sin máscaras ni obligaciones. Pasamos la noche juntos. Fue como una liberación de todas las cadenas que me habían retenido durante tantos años. Me permití ser vulnerable, abrirme, sentir esas emociones que había estado extrañando en los últimos años de mi vida. Alejandro fue atento y gentil. Me entendía mejor de lo que yo misma me entendía en ese momento. Me sentí renacida, como si algo dentro de mí hubiera cobrado vida después de un largo letargo. Pero la mañana trajo sentimientos completamente diferentes. Cuando desperté, la sensación de felicidad fue reemplazada por ansiedad y dudas. Me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Toda mi confianza en la corrección de este paso se evaporó, y me quedé con un amargo sentido de culpa. Alejandro todavía estaba dormido, y silenciosamente salí al balcón, mirando el mar que ahora parecía frío y distante. Entendí que este fin de semana, que había parecido perfecto, era el comienzo del fin, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de mi elección. Después de regresar a casa ese fin de semana, sentí que el peso de mi secreto se volvía más pesado sobre mí. Ayer mismo había estado en un pico emocional, pero ahora me sentía como si me estuviera ahogando en culpa y vergüenza. Ya no podía mirar a Javier a los ojos sin sentir un dolor agudo en mi corazón. Sabía que había traicionado no solo a él, sino también a mí misma, a mis principios, a mis valores. Alejandro continuaba buscando oportunidades para encontrarnos. Sus mensajes llegaban a diario, y cada mensaje traía una mezcla de alegría y miedo. Continuamos viéndonos, pero ahora cada encuentro traía más ansiedad que placer. Mis pensamientos estaban enredados y mi corazón pesado con la realidad de lo que estaba haciendo. Mi vida se estaba volviendo cada vez más complicada. Trataba de mantener la apariencia de normalidad, pero mis sentimientos comenzaban a afectar mi comportamiento. Javier notaba que me había vuelto más distante, más irritable. Me preguntaba si todo estaba bien, pero evitaba responder, temerosa de que viera la verdad en mis ojos. Sentía el peso de mi secreto volverse cada día más insoportable. Me daba cuenta de que esta mentira me estaba consumiendo desde dentro, que con cada día que pasaba, me alejaba más de mi vida y de mí misma. Pero lo que más me atormentaba era saber que ya no podía retroceder en el tiempo. Cada día con Alejandro me acercaba más al punto de no retorno, y sentía que mi vida ya no era mía. Cuando veía a Javier jugar con nuestros hijos o preguntarme sobre el trabajo, sentía que lo observaba a través de un cristal. Yo estaba allí, pero al mismo tiempo, lejos. Entendía que nuestra familia, nuestra vida, colgaba de un hilo, y que esta carga podría destrozarnos en pequeños fragmentos. Con cada día que pasaba, sentía que mi relación con Javier se desmoronaba más y más. Casi habíamos dejado de hablar, y nuestras interacciones se reducían a discusiones banales sobre asuntos cotidianos. ¿Quién recogería a los niños del colegio? ¿Qué comprar en la tienda? ¿Cuándo planear las próximas vacaciones familiares? Lo que antes era nuestra alegría compartida, las tardes juntos, nuestras conversaciones antes de dormir, ahora me parecía distante e inalcanzable. Intentaba fingir que todo estaba normal, pero Javier comenzaba a notar los cambios. Ya no bromeaba, ya no intentaba tocarme como solía hacerlo. Sus ojos, que siempre habían brillado con amor, ahora parecían vacíos y distantes. Me desgarraba darme cuenta de que yo había levantado este muro entre nosotros, que era responsable de este vacío sin alma. Mis sentimientos por Alejandro también se habían vuelto más complicados. Lo que antes parecía emocionante y nuevo, ahora traía dolor y una amarga sensación de culpa. Sentía que nuestra fascinación estaba perdiendo su magia, convirtiéndose en una carga de la que no podía deshacerme. Cada nuevo encuentro con Alejandro me dejaba más dudas, y cada vez me preguntaba más si valía la pena todo lo que había perdido. Comencé a darme cuenta de que había traicionado no solo a Javier, sino también a mí misma. Mi lucha por vivir con Alejandro me había llevado a perder mi verdadera vida, la vida que había construido a lo largo de los años, junto con un hombre a quien una vez amé tan profundamente. Estaba perdiendo todo lo que alguna vez fue importante para mí, y el sentimiento de vacío me consumía cada vez más. Una noche, cuando Javier intentó hablar conmigo sobre nuestra relación, sentí que algo dentro de mí se rompía. No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar todo lo que sentía? ¿Cómo podía admitir que había destruido nuestra vida yo misma?
Vi su dolor, su confusión, y en ese momento me di cuenta de que ya no podíamos estar juntos. Ya lo había perdido, y ahora tenía que enfrentar esa verdad. Javier sintió que algo iba muy mal, y decidió hacer un último intento por salvar nuestro matrimonio. Una noche, después de que los niños se hubieran ido a la cama, sugirió que hiciéramos un viaje de fin de semana al lugar donde una vez pasamos nuestra luna de miel, un pintoresco resort de montaña en los Pirineos. Su voz era tranquila, pero pude ver la desesperación en sus ojos. Esperaba que este viaje nos ayudara a reconectar y reavivar los sentimientos que una vez tuvimos. Acepté, aunque dentro de mí se libraba una batalla. Entendía que este podría ser nuestro último intento de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Al mismo tiempo, una parte de mí ya estaba demasiado distante, demasiado enredada en mis sentimientos por Alejandro y mi culpa. Pero decidí darle una oportunidad, aunque solo fuera por el bien de nuestros hijos y los años que habíamos pasado juntos. Llegamos al resort el viernes por la noche. El lugar era tan hermoso como siempre. Las majestuosas montañas cubiertas de nieve y las acogedoras cabañas de madera donde alguna vez nos habíamos sentido tan felices. Javier intentaba ser gentil, atento, como solía ser, pero yo podía sentir el silencio entre nosotros. Hablamos sobre el pasado, sobre nuestros recuerdos, pero esas conversaciones me parecían vacías, como si estuviéramos tratando de recrear algo que hace tiempo había perdido su significado. Él trató de abrirse conmigo, de hablar sobre sus sentimientos, sobre lo mucho que le dolía verme tan distante. Pero yo no podía responder de la misma manera. Mi corazón estaba demasiado roto, demasiado enfocado en lo que había hecho. Sentía que nuestro matrimonio ya no tenía salvación, que había ido demasiado lejos. En nuestra última noche en el resort, Javier intentó una vez más hablar conmigo sobre nosotros. Me pidió que fuera honesta, que le dijera qué estaba mal. Me senté frente a la chimenea, mirando las llamas, y sentí que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Ya no podía esconder la verdad, ya no podía seguir interpretando el papel de la esposa amorosa que ya no era, pero tampoco encontraba la fuerza para confesarlo todo. Sabía que en el momento en que dijera la verdad, todo habría terminado. La vida que habíamos construido juntos se desmoronaría en pequeños fragmentos. Esa noche no pude decir nada. Volvimos a nuestras habitaciones y me quedé sola con mi culpa y el miedo de lo que estaba por venir. Sabía que esta era nuestra última oportunidad, pero yo era demasiado débil para aprovecharla. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para irnos, Javier estaba en silencio. Sentía que sospechaba algo, que mi silencio la noche anterior solo había aumentado sus sospechas. Empacamos nuestras cosas en silencio y nos subimos al coche. No sabía qué decir, cómo explicar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Condujimos a través de las montañas cubiertas de nieve, y el silencio en el coche era casi insoportable. En algún punto del camino, de repente se detuvo a un lado de la carretera, apagó el motor y me miró. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. Pude ver que ya no podía soportarlo más, que necesitaba la verdad. Y aunque sabía que nos destruiría, también entendía que ya no podía vivir en mentiras. «Clara, sé que algo está mal. Por favor, solo dime la verdad», dijo, con la voz temblorosa. Sentí que el corazón se me apretaba y me di cuenta de que el momento de no retorno había llegado. Tomé una respiración profunda, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. «Te estoy engañando, Javier. He estado viendo a Alejandro». Las palabras salieron de mi boca tan rápidamente que ni siquiera tuve tiempo de pensar en su significado. Pero ahora que las había dicho, sentí que el mundo a mi alrededor se colapsaba. Javier me miró en silencio, sus ojos vacíos. No dijo ni una palabra, simplemente abrió la puerta del coche y salió. Me quedé sola, sentada en el silencio que ahora me parecía insoportable. Mi confesión, que se suponía que debía traer alivio, solo profundizó la sensación de pérdida. Sabía que todo había terminado. Cuando Javier regresó, ya no era el hombre que conocía. Volvió a ponerse al volante y condujo sin decir una palabra. Llegamos a casa en un silencio opresivo, y cuando vi que sus cosas estaban empacadas, supe que se iba para siempre. Me quedé sola con mi culpa y el miedo de lo que estaba por venir. Mi vida, mi amor, todo lo que una vez apreciaba,
ahora se había hecho pedazos. Alejandro se convirtió solo en una sombra del pasado, algo que ya no importaba. Me di cuenta de que había perdido todo lo que tenía, y el peso de esa realización lo hacía aún más difícil de soportar. Después de que Javier se fue, me quedé sola en nuestra casa, rodeada de paredes vacías que alguna vez estuvieron llenas de amor y calidez. Sentía que este hogar se había convertido en una sombra de la felicidad que una vez contuvo, y cada rincón me recordaba lo que había perdido.